¿Listos? Quito había sido la primera ciudad americana en proclamar una todavía tímida independencia. Las autoridades españolas desataron una cruel persecución. Sembraban sangre, cosecharían rebeldía. 1810. Tenía 15 años cuando me tocó presenciar la matanza de los patriotas. Un año antes habían sido la primera luz de América. Fueron héroes. Ahora eran mártires. No sé si fue como refugio o como cárcel que me enviaron a un convento. Y es Manolita Sáenz. Venga conmigo. Aunque nací en Quito en 1795 en condición de hija ilegítima, me crié en la hacienda Catahuango de mi tía Ignacia Ispuru. Allí aprendí lo que sé sobre caballos y otras artes poco aceptadas para una mujer. Mi padre fue don Simón Sáenz, oidor de la Real Audiencia. Mi madre, doña Joaquina Ispuru, mantuvo amores secretos con don Simón, amores que hicieron que yo nazca. Detrás de los muros del convento de Santa Catalina, a donde mi padre había decidido cambiar mi residencia, no se escuchaban ni los ruidos, ni las noticias sobre el movimiento independentista. Con mi nueva tutora, Sor Josefa, compartimos una mutua simpatía desde el primer día que llegué. Manuela se educó leyendo la vida de santos y pasajes de la literatura permitida por la Iglesia. Aristóteles y Plutarco en griego, Santo Tomás y San Agustín en latín, Cervantes en español. Recibió lecciones de francés e inglés, aparte de ser instruida en los oficios del hogar. Pero en mi celda me sentía encerrada. Por eso en las noches me escapaba y recorría el convento. Aunque algunas veces me encontré con sorpresas. ¿Un cura a estas horas? Cada cierto tiempo nos estaba permitido salir a visitar a nuestras familias. Lo más grato de las salidas del convento eran los días que pasaba en Catahuango, con mis dos esclavas, Jonatás y Natán, que nunca se sintieron como tal, puesto que se convirtieron en mis más íntimas y, de hecho, únicas amigas.
Éramos mujeres plenas, pero la única que tenía experiencia con hombres era Jonatás. Mis sentidos reprimidos durante tantos años de convento solo alimentaban dudas. El aire de libertad que se respiraba en Catahuango despertó en mí toda la curiosidad por las inquietantes sensaciones de mi cuerpo, que comencé a sentir después de las largas cabalgatas. Esa tarde, al leer la forma de la ceniza de mi cigarro, Jonatás predijo que me convertiría en gitana. Niña Manuela. Fue un sueño. Cuando tenía 21 años, acompañé a mi padre en uno de sus tantos viajes a Panamá. En ese viaje conocí al Dr. James Thorne, un médico inglés que se mostró muy amistoso con mi padre durante el viaje. Thorne era un médico que no practicaba la medicina, salvo en casos privados o para sus propios fines. En el estado deplorable en que me encontraba, recibí el cortejo del inglés, además de un brebaje que algún alivio me dio. Thorne era en cambio un hábil negociante. En ese momento no supe que estaban decidiendo sobre mi vida. El doctor le pidió mi mano a don Simón. Mi padre le ofreció al inglés una dote de 8,000 pesos. Acepté el matrimonio, considerando la embarazosa situación de mi padre frente a la sociedad, debido a mi condición de ilegítima, y también por estar ya cansada de la habladuría de la gente detrás de mí y hasta en la calle. Así lo libraría de la carga que pesaba sobre su honor. Con el matrimonio y mi traslado a Lima, todo quedó cubierto. A partir de esa noche, el Dr. Thorne hizo exactamente lo mismo todas las noches, con una precisión casi matemática y sin variar ninguno de sus movimientos. Rosita Campuzano era una guayaquileña residenciada en Lima. El encuentro con ella fue crucial en mi vida.
Manuela se identificó con Rosita en más de un aspecto. Rosita representaba una forma de vida que resultaba más atractiva que la que Manuela había vivido hasta ese momento. Tiempo más tarde llegó a Lima mi hermano José María, entonces oficial del ejército español. Enseguida quise que conociera a Rosita. José María entró rápidamente en contacto con ella. Ante el pedido de los presentes, se ofreció a informarnos ampliamente sobre la situación política del momento. Al sur, el Río de la Plata había logrado su independencia. Y Chile, el general San Martín, se aprestaba a llegar a Lima. Por el norte, México ya era independiente. Venezuela y Nueva Granada habían hecho lo mismo. Solo faltaban Lima y Quito. Rosita me contó que tenía relación con gente que buscaba la autonomía del Perú y que asistía a reuniones con la intención de organizar acciones para sumarse al movimiento independentista de América del Sur. Más tarde, José María me pidió que intermediara el cambio de frente de todo su batallón al lado de los patriotas. Era una misión delicada, pero me sentí muy orgullosa de merecer su confianza. Los vientos patrióticos soplaron en muy buena dirección. El general venezolano Antonio José de Sucre seguía su marcha triunfante hacia Quito. Al amanecer del 24 de mayo, las fuerzas patriotas sorprenden al ejército español desde las alturas del volcán Pichincha. Con la tarde, llega el triunfo patriota. Manuela regresó a Quito después de recibir en Lima la alta condecoración de la Orden del Sol. El general San Martín había reconocido en ella a la artífice del paso del batallón español de su hermano José María al ejército libertario. Para entonces, Quito se preparaba para recibir al libertador Simón Bolívar, quien entró el 16 de junio de 1822. Bolívar nunca imaginó que esa noche conocería al gran amor de su vida.
A la noche siguiente, Manuela comenzó sus visitas a Palacio. Bolívar le había pedido que fuera su confidente. Pero para su sorpresa, Manuela llegó bien armada. Después de estar en Quito por 18 días, Bolívar debía partir a Guayaquil. ¿Cuántas veces volvería a vivir la escena de nuestra separación? En ese momento no lo sabía aún. Mi madre murió cuando yo nací, así que mi tía Ignacia la sustituyó, al menos respecto a la herencia. Conversar con ella sobre este asunto no resultó fácil. Debía entregarme 10,000 pesos y quedarse con la hacienda. En medio de esta desagradable discusión, me llegó una carta que provenía de Lima. Era de mi marido, Thorne. Me rogaba que regresara a Lima, pues decía estar totalmente enamorado de mí. Yo, por mi parte, no sentía nada por él. Bolívar ocupaba todo mi ser. Lo amaba. Me sentía crecer con sus ideas. Así que conseguí de la tía Ignacia que me entregara unos burros, caballos y provisiones que yo destiné al ejército patriota. Nuestra contribución la llevamos al campamento que el general Sucre, héroe de la batalla de Pichincha, mantenía a las afueras de Quito. Bolívar se encontraba ahí de paso al Perú y preparaba la salida de sus tropas hacia Lima, donde el Congreso lo había llamado por la gravedad de la situación. El romance continuaba con intensidad creciente. Uno de los últimos días antes de su partida, cometí el error de comentarle la carta de mi marido. Bolívar planteó nuestra separación por respeto a mi condición de casada. Usted no sabe lo que habla, le dije. Yo estoy unida a usted por su lucha, que es mi lucha también, y la lucha de miles. ¿Acaso cree que solo usted alcanza a comprender el significado de la libertad? Manuela había insistido en combatir a los enemigos de la libertad. Sí que sabes convencer, Manuela. Eres única. Si quieres batallar, bien. Úsalo. Esas fueron sus palabras para mi gran sorpresa. Luego partió a Lima.
independencia había terminado con muchos privilegios y los afectados comenzaron a financiar aparentes revueltas. La historia volvía a llamar a Manuela Sáenz. Ustedes se quedan aquí. La gente de Quito me repudiaba otra vez. Para ellos había regresado la loca de la Sáenz, ahora como amante de Bolívar. Las habladurías dejaron de importarme por completo. Yo solo me dediqué a defender al Libertador. Me embarqué entonces de regreso a Lima. Thorne me había atormentado con sus cartas. En una incluso me había escrito que estaba al tanto de mis amores con Bolívar. Sin embargo, no dejó de insistir en mi regreso. Well. Aproveché un viaje de Thorne a Valparaíso para visitar a Bolívar en las afueras de Lima. Qué gusto en verla, mi generala. Como siempre, las botas del general demoraron nuestro encuentro. Pero algo inesperado sucedió. ¿Qué haces aquí? Dije que nadie puede pasar. El Libertador no salió de su cuarto, ni recibió a nadie durante 6 días, mientras se atenuaban mis marcas. Bien arrepentida, yo misma busqué la reconciliación. Para demostrar su gratitud y confianza conmigo, el Libertador me encargó el manejo de toda su correspondencia, oficial y privada, todo el archivo. Quiero que tú te hagas Me cargo de sentí en las nubes. Era una gran responsabilidad. Pude enterarme tanto de los asuntos de Estado Mayor como de sus íntimas confidencias. Así fue que le atribuí a Santander una carta anónima enviada a otros conspiradores. Dejemos que el Libertador se pase al Perú sin autorización. Al fin y al cabo hace lo que le da la gana. Así será que el Congreso podrá liberarse de él
y de esa astuta mujer que es su compañera. En fin, no le enviemos tropas ni pertrechos. Se joderá la cosa y no sabrá qué hacer sin gobierno ni mando. Traté de avisarle al general sobre la trampa de Santander, pero él se mostró incrédulo frente a esos rumores. A raíz de una traición, el ejército patriota se vio obligado a evacuar Lima. Necesitaban reorganizarse para el contraataque. La decepción era que los traidores eran compañeros de armas, que hasta hace poco luchaban en el mismo frente. Con la moral recuperada en las filas del ejército patriota, la guerra se acercaba a su fin. Derrotados en toda América del Sur, los españoles estaban ahora concentrados en el Perú. Para ellos, la lucha sería a muerte. Sorpresivamente un día recibí una carta del Libertador que decía: mi adorada, tú me hablas del orgullo que sientes de participar en la campaña. Pues bien, mi amiga, reciba usted mi felicitación y mi encargo. ¿Quiere probar las desgracias de esta lucha? Vamos, marche conmigo hacia Junín. No disuado tu decisión y tu audacia, pero en las marchas no hay lugar para regresarse, me escribió. Así llegó el día de la batalla de Junín. Era el 6 de agosto de 1824. Bolívar dividía su ejército según los requerimientos del terreno. A las mujeres las acomodó en una colina al cuidado de palacios. La victoria de esa batalla fue una gran enseñanza para mí. Pude vivir los momentos cruciales y decisivos de la guerra por la libertad. Bolívar le escribe a Sucre antes de la batalla de Ayacucho: ruego como superior de usted de cuidar absolutamente a Manuelita de cualquier peligro. Luego se dirigió a mí: te quiero viva, muerta yo muero. Tuyo, Bolívar. A pesar de las advertencias del Libertador, me vi de pronto en medio de la batalla y así, sin esperarlo, me pareció revivir la escena de mi adolescencia. Tal vez sea macabro, pero en ese bigote estaba para mí representado todo el oprobio que habíamos sufrido. Me contaron que el general Sucre había pedido que se me nombrara coronel, que Bolívar había aceptado, que Santander se oponía. No lo sé, no me importaba el rango. Yo era un soldado de Bolívar. Tuve la suerte de que mi amor y mis convicciones caminaran juntos, y tuve el coraje de unirlos. Luego de las victorias de Junín y Ayacucho, el mundo bolivariano era enorme, mayor que los Estados Unidos de su tiempo, endeudado por las guerras, pero con una población organizada y unida, una potencia mundial. Pero el general Simón Bolívar era también un hombre, y no era un hombre fiel. Así que volví a Lima, sospechando lo que iba a encontrar. Y vaya con lo que me encontré.
Un hombre con una causa. Quizás sea el mejor de los amantes, pero es la peor de las parejas. Mi llegada a Lima había sido tan desagradable que traté entonces de concentrarme en mi trabajo de archivo por tanto tiempo abandonado. ¿Una carta en francés? Jeannette Hart. ¿Y esta quién es ahora? Je veux que vous perdez pas votre temps, mademoiselle Hart. Je ne comprends pas. Vos vers son bien jolis à l'inspiration de Liberteur. ¿C'est qui vous? Soy la Sáenz y ya estoy aquí. Y una vez más, nos reconciliamos. Solo Santander volvió a la carga. ¡Diego! Llévasela al Libertador. La situación política era tensa. Las cartas iban y venían. Santander complotaba. Cada vez había más denuncias. Y mientras tanto, el Libertador se dirigía a toda América para convocar un congreso en Panamá. Finalmente logré convencer al Libertador que se fuera a Bogotá, pues era evidente que Santander preparaba alguna sucia jugada. Perú rechazó su integración a la Gran Colombia. Por eso fui expulsada de Lima. Me embarqué nuevamente en otra de mis peregrinaciones hacia el Libertador. Hasta el final, mi marido, el Dr. Thurn, intentó liberarme, pero resultó inútil. Esa fue la última vez que lo vi. Una vez en Bogotá, alquilé una casa frente a la iglesia San Carlos, muy cerca del palacio. Manuela salió entonces a las afueras de Bogotá, a la quinta donde descansaba Bolívar. El siempre leal Ferguson, general irlandés, la recibió con la mala noticia que el Libertador estaba cada vez peor de salud y que la tuberculosis había debilitado su cuerpo. La Gran Colombia estaba también así de enferma y amenazaba con romperse en 1000 países desmembrados. Su capacidad de lucha, hasta contra su enfermedad, fue asombrosa. Mientras Bolívar estaba ausente, Manuela representaba la posición del Libertador. Así las cosas, la confrontación con Santander fue inevitable. No hace falta. Gracias.
Mire, señora Sáenz, ¿hasta cuándo piensa seguir inmiscuyéndose en asuntos políticos y militares que no le competen? Usted no tiene el menor conocimiento ni experiencia para hacerlo. Lastimosamente, mi general Bolívar la ha malcriado a usted, dejándola entrometerse en cuestiones poco apropiadas para una mujer. Usted ha perseguido a mi general por todas partes y de una manera tan indiscreta que a cualquiera llenaría de vergüenza. ¿Cómo es posible que una dama, si usted se considera así, produzca bochinches por donde va, disfrazada de varón? Esto es insufrible, señora Thorne, o Sáenz, o como se llame. Qué temerario, general Santander. ¿Y usted en nombre de qué o quién me habla de esa forma? Usted no es más que un soldado cualquiera que oculta sus ambiciones bajo ese uniforme que no es digno de usar. Yo no hablo con personas que engendran la traición en sus corazones. No es de extrañar que el idilio durara muy poco tiempo y el Libertador emprendió nuevamente su viaje. Decidí celebrar su cumpleaños en mi casa, a pesar de su ausencia. Pero quizás mi necesidad de rechazar públicamente a los adversarios del Libertador me llevó demasiado lejos, aunque a mí me resultó gracioso. ¡Ay, qué ocurrencia, Manuela! Oye, Manuela. ¡Listos! ¡Juego! A su regreso, Bolívar me lo reprochó, diciendo que mis irresponsables actuaciones no hacían más que aumentar el malestar que en ese momento ya se vivía en Colombia. Una noche vino Palacios a avisarme que Bolívar me necesitaba. Mira, la niña de longaniza. Al enterarme de la angustia del Libertador, entendí que la Gran Colombia parecía estar en peligro de muerte. Sentí que en el aire de esa noche flotaba un mal presagio. Al llegar, no me dirigió la palabra. No pude entender su largo silencio. Solo esa tos fatal. Por esos días, Bolívar se alojaba en el Palacio de Gobierno. El descontento de Santander y de sus partidarios se hizo sentir en todo lado, puesto que Bolívar asumió los poderes supremos y eliminó la vicepresidencia, nombrando a Santander representante diplomático en el exterior. Esa noche parecía interminable. Son más que unos cobardes. Cobardes nada, son muchos. Por la ventana. ¿Dónde está?
Las grandes causas exigen el pago de tributos, como la vida de los mejores. El por todos querido general Ferguson fue uno de ellos. Su sangre irlandesa quedará para siempre en estas tierras por las que se sacrificó. ¡El Libertador! ¡El Libertador! Acá. ¡Nada, excelencia! Todo se desmembraba. Lo que había sido un continente, lo que aspiraba a ser un mundo, se convertía en parroquias, en provincias con mentalidad de aldea. Los que habían combatido como generales se comportaban ahora como sargentos. El sueño de Bolívar se extinguía, incluso la vida del hombre que lo había soñado. Escuchad mi última voz al terminar mi carrera política. Os pido, os ruego que permanezcáis unidos para que no seáis los asesinos de la patria y vuestros propios verdugos. Así finalizó su discurso en el Congreso de Bogotá. Mi amado se iba y yo quería protegerlo del frío, así que decidí ponerle no uno, sino 2 ponchos. Manuela mía, debes mantenerte serena y con mucho juicio. Cuidado con lo que haces, pues si no, nos pierdes a ambos, perdiéndote tú, me dijo al despedirse. Aún con Santander en el exilio, sus simpatizantes continuaron las hostilidades. Hasta llegaron a caricaturizar al Libertador y a Manuela en denigrantes muñecos. Pero ella continuó en la batalla. Después de tanto tiempo sin ver a mi amado, decidí partir. En el camino me encontré con un oficial que llevaba una carta. Lo único que sentí fue el deseo de juntarme a él en la muerte. Ya todo es pasado. Santander me expulsó de Colombia. Rocafuerte me desterró de mi patria. Me llegó la noticia del asesinato del mariscal Sucre, la muerte de mi hermano José María y de mi esposo James. Durante mi exilio en Paita, me llegaron algunas visitas, todos leales admiradores de Bolívar. La última visita fue de la muerte. La casa de Manuela fue quemada debido a que sus 2 ocupantes, Manuela y Jonatás, murieron el mismo día de una peste de difteria. El baúl de Manuela, salvado por el general de la guerra, contenía un valiosísimo patrimonio del Ecuador. Los documentos que revelan la verdadera imagen de Manuela Sáenz. Las cartas 1000 veces leídas con que comprobabas que fue verdad tanto combate de trinchera y cama, quiteña y respetuosa, huésped tranquila de un escándalo que los demás guardaban con llave y naftalina en los baúles de la biografía, de donde sales a mostrar los pechos orgullosa, como un mascarón de proa en alta mar.